Yo toda mi vida cuando estaba en el cristianismo, bueno, a mí una vez me confrontaron, pastor. Yo era un niño de 12 años, me decían que era testigo de Jehová porque mantenía con un morral, mi nario, mi Biblia y mi otra versión de la Biblia y mi cuaderno para apuntar. Y me gustaba compartir el mensaje porque lo hacía sinceramente, pero no era verdadero. El hecho de que seamos sinceros no significa que seamos verdaderos, es muy diferente. Porque yo era sincero en lo que creía, hasta donde lo creía y en la percepción de la verdad que tenía. Hasta que una vez me llega un teólogo, tengo un familiar que es teólogo, es muy estudiado, y me dice, bueno, y entonces, ¿y tu religión? Yo le digo, nosotros somos la verdad, fanático a morir. Y me dice, sí, bueno, ¿y desde dónde está tu verdad en la historia? A mí nunca me habían preguntado eso. Y cuando él me dice eso, al otro día, pastor, yo en el colegio, porque en ese tiempo, eso hace años, no tenía uno la facilidad de tener computadora en la casa. Y me acuerdo que me fui rápido a la biblioteca y consulto iglesia, y me doy cuenta que mi iglesia aparece en el 1910. Y yo dije, yo creí que yo venía de la línea de los apóstoles. A mí me habían dicho que mi iglesia nació en Hechos 2, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando ya más grande, un poco maduro, vamos a decirlo así, me doy cuenta de que la primera vez que desciende el Espíritu Santo sobre los gentiles fue en Hechos capítulo 10. Y empiezo yo a dejar un poco de antisemitismo, porque les voy a decir la verdad, de alguna manera la teología de la iglesia está permeada por hombres que fueron antisemitas. Incluso usted puede mirar que Martín Lutero, el revolucionario que quería revolucionar la iglesia católica y de donde nacemos todos los protestantes, era un antisemita. Entonces, y pónganle cuidado, pastor, entonces empieza Dios a tratar conmigo y yo esta tarde estaba orando y casi se me salían las lágrimas, porque el Señor me hacía entender en mi corazón, mi espíritu primero descendió sobre un judío. Los primeros que llené y a quienes les cumplí las promesas fueron judíos, antes que ustedes, los gentiles. Y se me venían lágrimas porque yo decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido antisemitismo con Israel? A veces por lo que nos enseñan, a veces por esta teología de reemplazo, a veces mirando te das cuenta que Orígenes escribió terriblemente sobre los judíos. Y entonces uno dice, Señor, tremendo, porque la primera iglesia fue netamente judío. Hermanos, los primeros creyentes, y yo le decía al pastor detrás de cámaras, pastor, voy a decir un anacronismo, pero quiero dar a entender la idea de que los primeros cristianos fueron judíos. Digo que es anacronismo porque el término viene mucho después, pero es como una manera de decirle a la iglesia, oiga iglesia de hoy en día, oigan gente creyentes en Jesús de Nazaret, los primeros en ser llenos con el Espíritu Santo fueron judíos. Los primeros en experimentar las promesas de Dios, sanidades, milagros, maravillas, fueron judíos en Jerusalén. Y muchas veces de alguna manera nosotros los gentiles creemos que somos primero que ellos, y no es así. Entonces empecé, pastor, a colocar la concordancia y me di cuenta colocando la palabra primero. Y usted se da cuenta que siempre van a estar diciendo, porque a la verdad, primero era necesario que les anunciáramos a ustedes los judíos. Porque primero, les voy a citar un texto, Romanos capítulo 1, versículo 26, no sé si me equivoque, si no espero lo editen bien. Pablo dice que el evangelio que predica es poder para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, primeramente, y yo me quedé así, dice el judío, y después a los griegos, a los gentiles. Entonces me quedo así, pastor, empiezo a estudiar la historia de la iglesia y me doy cuenta que por 5 años aproximadamente, porque cuando hablamos de historia no podemos hablar de fechas hacia rajatabla, sino de aproximaciones, y me doy cuenta que al menos por 5 años, pastor, la iglesia caminaba sin que todavía se abriera la puerta para los gentiles, una iglesia netamente judía. Me di cuenta, según Hechos capítulo 15, de que los primeros creyentes seguían reuniéndose después de la muerte de Jesús un sábado. Y empiezo yo a mirar esta gran verdad. Me di cuenta que los primeros creyentes lo que tenían para leer dentro de sus sinagogas era Moisés. Y entonces empiezo yo a mirar, wow, la primera iglesia fue una iglesia judía, con lo que el judío conoce como la Tanaj, la Torá, los Ketubín, los Neviín,
y me empiezo a dar cuenta de que las raíces del cristianismo o la matriz es netamente hebrea. ¿Y por qué es hebrea? Es porque nacieron siendo judíos. Claro. Y uno dice, no, pero es que Jesús rompe. Yo en estos días escuchaba a un pastor diciendo que el nombre de Jesús había nacido en el personaje de Jesús, que antes no existía este nombre. Y uno dice, con ese tipo de enseñanzas, lo que están buscando es, no, es que con Jesús inició todo desde cero y se está desconociendo un pueblo, Claro, se está desconociendo una promesa de Abraham. Se está desconociendo que el primer concilio de la iglesia, a la iglesia que le encanta hacer concilios, el primer concilio fue hecho por puros judíos. Es correcto. Es una realidad y no había se puede ningún negar. gentil, no había ni un papa, pastor. No, ¿quién era el líder de la iglesia? Un judío, Santiago, nunca se movió de Jerusalén, murió en el año 49 en Jerusalén, y eso es porque había un contexto civil muy fuerte, Claro. porque la iglesia estaba creciendo. ¿Qué iglesia? La iglesia gentil. Si para el año 49 ni siquiera Pablo era creyente. Es correcto. Pablo andaba buscando quitarle la vida a todo el mundo. ¿Por qué buscaban quitarle la vida a Santiago? Porque cada vez más judíos creían que Yeshua era el Mesías de Israel. Se empezó a esparcir como pólvora. Hay algo que desconocemos y por eso es bueno estudiar. Resulta que hay 3 revueltas judías muy importantes en la historia del primer siglo. Entonces, empezando a estudiar, bueno, vimos lo que dijo el pastor, que es algo interesante. Oiga, cómo la sede de la iglesia empieza en Jerusalén y cómo años después vamos a tener una sede en Roma. Totalmente alejado de la verdad. Como la directriz de la iglesia netamente, y ya vamos a ver cómo entran los gentiles, pero es netamente en Jerusalén, es el epicentro, es la iglesia central, de donde se dan órdenes y mandamientos inclusive para los gentiles, y donde todos son judíos. Llega entonces aproximadamente 5 años, se le aparece un ángel a Cornelio, un centurión romano de la compañía La Italiana, y le dice que sus oraciones han subido al Señor. Está orando a las 3 de la tarde, porque claro, él era uno de los temerosos de Dios. Pastor, por favor, explíquele a la audiencia qué es eso de temerosos de Dios, que a veces no lo entendemos. Sino que es que la gente, yo busco por aquí, la gente cree que Cornelio era un pagano. No, el hombre adoraba a Saturno y mataba a judíos, y el ángel se le aparece y él se convierte al Dios de Israel. Eso no es así. Si uno lee, es más, no hay que ir ni siquiera al griego. Con solo leer Hechos capítulo 10, uno logra perfilar muy bien a Cornelio. Cornelio era un hombre que adoraba al Dios de Israel, o sea que había olvidado a sus dioses greco-romanos. Claro. Eso es lo primero. Segundo, dice que él aportaba a la sinagoga, o sea que iba a la sinagoga. ¿Y qué se hace en la sinagoga? Pues se lee la Torá. ¿Cuándo? No el domingo a las 10 de la mañana. Es correcto. El Shabbat, ¿cierto? Shabbat. O sea que Cornelio no era un gentil como cualquiera. Un pagano. Ahí, sí, un pagano. Exacto. Lejos de la concepción del Dios de Israel. Exacto, hay que pensar en el concepto de gentil como una persona de las naciones, pero él adoraba al Dios de Israel, leía la Torá, no existía el Nuevo Testamento, o bueno, leía el Antiguo Testamento, no existía tal cosa como Nuevo Testamento. Él no leía hasta el momento que llega este ángel. Él no conocía Tesalonicenses, Apocalipsis, claro. Mateo. Para él eso no existía porque no había sido escrito, ¿cierto? Tenemos un hombre que lee el Antiguo Testamento, que va a la sinagoga, que aporta a la sinagoga, que hacía las oraciones del pueblo judío, porque cuando él estaba orando, los judíos oraban a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, y él en su oración se le aparece el Señor. Entonces tenemos a un hombre que ama al Dios de Israel, lee la Biblia del Dios de los israelitas, busca en oración y ayuno, porque el hombre estaba ayunando, al Dios de Israel. ¿Qué le faltaba? Entonces tenemos la sinagoga, que ese fue con lo que se encontró Pablo. Cuando Pablo empieza con todo este proceso, él se va para Chipre, que es para Damasco, que está muy cerquita de Jerusalén, y hay 32 sinagogas,
¿Y cómo están compuestas las sinagogas? En las primeras líneas, al frente ahí delante del rabino, están los judíos sangre, ADN. En la mitad, los prosélitos. Pero es que los prosélitos eran casi todas mujeres. Porque es que para una mujer hacer conversión al judaísmo es muy fácil. Solamente tienes que bajar a las aguas y se acabó. Y en la parte de atrás, cerca de la puerta, que le decían los de la puerta, le decían a ese grupo los temerosos de Dios, que casi todos eran hombres, que les gustaba el tema del Dios de Israel, simpatizaban, pero no eran ciudadanos, no habían hecho conversión porque les daba miedo circuncidarse. Porque es que hoy circuncidarse, tú te vas para un quirófano, el tema de la asepsia, usted tiene, no sé, pastilla para el dolor, usted se pone hielito, hay una sutura, ya hacen suturas con láser, bueno, pero en ese tiempo era corte y existe la posibilidad de que te dé una infección y al mes te están enterrando. Entonces es en ese momento circuncidarse, y resulta que para los romanos la circuncisión era sinónimo de ignorancia y de perversión sexual. Entonces existe un concepto que es el epispasmos, y es que ellos se ponían unos aparatos con unas pinzas y estiraban el prepucio para hacer crecer nuevamente la piel del prepucio. Porque ¿dónde se hacían negocios? En los gimnasios romanos. Los gimnasios romanos la gente entraba desnuda, y yo voy a hacer un negocio con vos que sos un ciudadano romano y yo soy judío y me vas a ver desnudo, y si me des la circuncisión el negocio se me puede caer. Claro. Entonces este concepto de la circuncisión era muy difícil. Entonces cuando Pablo se encuentra con esto, él dice, aquí hay que darle una solución a esto, porque estamos viendo ya con el precedente de Cornelio, por otro lado con Pedro, Pablo va por otro lado, él se está dando cuenta, porque es que el Señor lo llama a él a una comunidad gentil, a hacer una apertura a una comunidad gentil con Pablo, pero con Pedro, o sea, pero el Señor utilizó todo este tema de Cornelio como un precedente para el concilio que se iba a generar cuando Pedro y Pablo se encontraran. Entonces, vamos a resumir porque creo que ya se nos ha ido, no tenemos, listo. Entonces entra más o menos aproximadamente 5 años después este Cornelio, quiere decir hermanos gentiles, por decirlo de alguna manera, que para nosotros el día que descendió el Espíritu Santo fue en Hechos capítulo 10. Los gentiles, no los judíos. Los gentiles empiezan a entrar. Dios le muestra a Pedro: no me vayas a llamar inmundo. A propósito, no trata de comida. No vayas a llamar a inmundo lo que yo santifiqué. Y empieza a pasar algo, pastor, que estamos hablando detrás de cámaras, que empiezan a llenarse las congregaciones más de gente de gentil, no judío, y empiezan a llenarse las congregaciones, empiezan a llenar. Y entonces empieza a ocurrir un problema, que fue lo que pasó en el año 50 en este concilio. Pero antes de eso yo quisiera aportar algo para todos nuestros hermanos, porque investigando un poquito me di cuenta que cuando estaba la congregación de los gentiles junto con los judíos, siempre se empezaba con el Shema. Oiga eso, pastor. Tanto gentiles como judíos, que ya es la primera iglesia dirigida por judíos, ya viene un hijito que es el pueblo gentil. Y comienzan a celebrar los servicios de la siguiente manera. Escúcheme muy bien. Se recitaba el Shema, se cantaban los salmos, porque era lo que cantaban los judíos. Empiezas a entender que mucho tiempo después es que aparecen los himnos y cánticos espirituales con los gentiles. El Shema en medio de las reuniones empieza a desaparecer. Ya están llegando los gentiles, empieza a desaparecer. Y yo quería saber, bueno, ¿por qué? Porque, hermanos, estamos hablando de la primera iglesia. Gentiles y judíos, ustedes lo pueden ver en Hechos 15, reuniéndose en el sábado, escuchando a Moisés, y en una sinagoga, no en una basílica. Es que mira, en una sinagoga. Es que mira lo que en el primer concilio de Jerusalén llega Santiago y, bueno, hay tremendo problema. Llega Pedro y les dice: les voy a poner a ustedes en la mesa un precedente.
yo estaba orando, el Señor se me aparece y Pedro, la gente cree que Pablo era muy imponente, pero es que Pedro no se queda atrás, porque llega el Señor y le da una orden, mata y come, y Pedro le dice, no señor. Pero le voy a decir una cuñita, usted se pone a mirar los evangelios y usted va a notar que Pedro, por lo general, hay muchas negaciones a la voluntad del Señor. Por ejemplo, sí. Pedro, déjame lavarte los pies. No, Señor. Y siempre está como el no, pastor. Pues. Entonces llega y les dice, me pasó esto, llegué a la casa de un centurión romano y apenas entré, el Espíritu Santo se derramó. Entonces, claro, todos quedan sorprendidos y dicen, si el Espíritu se derramó, la persona tiene que creer en Yeshua, porque no hay manera de creer en Yeshua, de recibir el Espíritu sin creer en Yeshua, ¿cierto? Porque no hay como uno recibir el Espíritu sin tener esa identidad, ¿cierto? Entonces están ellos ahí. Pastor, resumiendo, ¿cómo, por ejemplo, un árabe que nunca ha escuchado hablar de Jesús va a creer en Jesús si nunca se le ha hablado? Exactamente. No tiene un contexto, no hay nada. Entonces cuando él presenta esto, todo el mundo dice, bueno, ¿y entonces ahora qué? Y Santiago, el líder, dice, pero ¿por qué nos sorprende esto? Si el presente bíblico está, ¿cierto? Mi casa será una casa llamada, una casa de oración, será llamada una casa de oración para todas las naciones. Levantaré el tabernáculo de vida, él correrá en todas las naciones. Entonces, no los inquietemos, vamos a entregarles a ellos una carta con primero 4 pilares, que son más o menos unos 80 y algo de mandamientos, y después dice ahí más o menos en el verso 20, porque a Moisés hay quien lo predique cada Shabbat, cada día de reposo, e irán aprendiendo. Entonces lo que vemos aquí es que no nos vamos a empezar a desligar de nuestro judaísmo, llamémoslo así. No, digámosles a ellos que ellos ya están yendo a la sinagoga, porque es que Pablo iba de sinagoga en sinagoga. Un punto ahí, pastor, yo siempre creí cuando leía los evangelios que Pablo iba como muchas veces de nosotros solemos hacer, en el parque. Y que bueno, sí, de hecho yo soy de esos que va al parque con megáfono, pastor, y a predicar a las almas, pero no, Pablo va a gente que ya conoce del Dios de Israel, salud, y que va al Dios, tiene muy buena salud, que va al Dios de Israel, y que está yendo a la sinagoga. Y pastor, mire lo siguiente, me puse a estudiar entonces ¿dónde está la ruptura? Porque tiene que haber una ruptura, porque terminamos y concluimos que en Hechos 15 gentiles y judíos se reúnen los sábados, aprenden de Moisés, van a una sinagoga y están todos juntos. Y resulta que en el año 62 ocurre la primer revuelta del pueblo judío contra el imperio romano. Y resulta que el emperador de la época se le ocurre la idea de coger el oro del templo y decir, este oro es mío. Y cuando él hace eso, resulta que el pueblo se levanta, ocurre una guerra que va a repercutir después en la destrucción del templo. Entonces van pasando los años. Para la época, pastor, del primer siglo, quedan 4 personas, dirigentes de la iglesia, judías. Entonces empecé a ver que quedaba Shimeón, el primo de Jesús, que es el sucesor de Santiago, en Jerusalén. Queda Juan en la isla de Patmos. Queda Clemente allá en Roma. Clemente, que si no estoy mal fue un discípulo de Pablo y uno de los que escribió las cartas. Y queda Timoteo. Es decir, hasta el primer siglo, hermanas y hermanas que me están viendo, hay dirigentes judíos, comienzos del segundo siglo, finales del primero, dirigentes judíos. Y ocurre algo, que en el año 62 el líder de Jerusalén, debido a la revuelta de los celotes y de toda esta guerra que hay, decide irse con la iglesia de Jerusalén y cruzar el Jordán. Y cuando cruzan el Jordán, entonces hay una desconexión entre la iglesia madre y las iglesias de los gentiles, porque Shimeón no regresa hasta después del año 70 o año 71, es decir, 8 años aproximadamente que no tienen directriz, porque ellos huyeron, se fueron lejos del Jordán. Empiezo a mirar que las autoridades judías de la iglesia van empezando a morir, porque por ejemplo tenemos edictos donde les dice, el edicto por ejemplo el año 107, donde llega el emperador, si no estoy mal, Trajano, y dice Trajano, mátenme a las autoridades de los judíos. Y a Trajano no le interesaba si eran creyentes en Yeshua o no, si era de otro Mesías o no, y tenían que matar a todas las autoridades judías. Entonces empieza la iglesia a quedarse sin autoridades judías. Luego entonces usted se da cuenta que viene otra segunda guerra en el año 114
14, que se va a ir como hasta el año 117, 120, Sí, casi hasta el 120. y más guerras y más guerras. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los gentiles y dicen: si nosotros nos convertimos a este movimiento, nosotros vamos a ser amigos y aliados de los traidores al imperio. Entonces empieza literalmente los gentiles a decir: aquí hay que desvincularnos sí o sí del nacionalismo judío. Hay que de alguna manera separarnos, no tener que ver nada con ellos, porque si no, vamos a sufrir. La tercera guerra ocurre en el año 132 y hay algo interesante, pastor, que más o menos allá a mediados del 140, 144, empiezan a haber dos personajes. Hacia el año 150 empiezan a haber dos obispos de la iglesia, y ya después de que ya se está desvinculando los gentiles del judíos por temor a morir y por ser traidores al imperio, y ustedes pueden ir y constatar cómo un emperador con su propio primo, pastor, como vio que se convirtió a Jesús de Nazaret, claro, a estos judíos traidores, cogió, lo mató, a la mujer la mandó, no sé si la violaron en las legiones romanas, la mataron, a los hijos los dejó huérfanos. Entonces, claro, la gente ya no quiere nada que ver con los judíos. Yo no tengo que ver con ellos porque pongo en riesgo mi vida. Y empieza a haber una separación, y llegan el año 50 dos monjes. 150, perdón, San Aniceto y se me olvida el otro. Esos nombres son raros. San Aniceto, se me olvida el otro. Y empiezan ellos dos, pastor, a decir aproximadamente en el año 156 en adelante, a decir que entonces ya el día del Señor va a ser el domingo. Y empiezan a oficializar el domingo como día del Señor. Empiezan a decir, por ejemplo, que ya la Pascua judía se ha de celebrar de otra forma, según otro calendario. Pero un hecho muy interesante que quiero puntualizar era que hasta el año 178 tanto judíos como gentiles se hacían matar por no comer los animales que la Biblia hebrea dice que no se coman. Entonces se monta otro obispo al poder, y llega ese obispo al poder y dice: desde ahora en adelante los gentiles no están obligados a guardar este mandamiento. Cuando en el año 177, en el martirio de León, usted se da cuenta que ellos morían por no comer lo que la Biblia dice que no se coma. Entonces empezamos a ver, hermanos que me están escuchando, de cómo va fracturándose según el tiempo la primera iglesia. Una iglesia donde gentiles no tenían reparo en reunirse un sábado con los judíos, donde no tenían reparo al observar la ley kosher, la ley de los animales que podemos comer y de los animales que no podemos comer. Y empieza a haber una ruptura por guerras, por miedo, por temor. Empiezan a morir los líderes judíos, y ya ahí la iglesia está muy separada de lo que una vez fue en el primer siglo. Pastor, hay mucha evidencia bíblica para eso. El mismo Pablo le dice a la comunidad de Corinto: celebremos la fiesta. Y uno dice: ¿cuál? Dice: celebremos la fiesta no con panes leudados de maldad, sino con panes sin levadura de verdad. ¿El por qué escribe así derecho? ¿Por qué no tiene que empezar a escribir: vea, dice en la Torá que hay una fiesta? Porque el lenguaje es un lenguaje muy ligero. Porque ellos ya conocían un tema de la fiesta de los panes sin levadura. Y si conocen la fiesta de los panes sin levadura, entonces conocen el resto de las fiestas bíblicas. Y si conocen las fiestas bíblicas, pues se asume que conocían Shabbat. Por eso está claro, Pablo sentado con la comunidad conversando, y llegó tarde de la noche y un chico que estaba por allá en un techo se cayó. Eutico. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Pablo está reunido culto 10 de la mañana, terminó el culto a las 11 y son las 10 de la noche y el hombre todavía hablando? ¿Quién se demora haciendo una comida desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche? Claro, nadie. No tendría sentido. Se reunieron en Shabbat, 3, 2 de la tarde, cae el sol, despiden Shabbat,
y después de despedir Shabbat están haciendo una comida, y mientras preparan la comida pues compartamos aquí la palabra, y resulta que a Pablo se le fue. Entonces estamos hablando 7, 8, 9, 10 de la noche, obviamente cenaron y el muchachito... Claro, oiga, pastor, Pablo hablaba más que usted y yo, pastor, con todo respeto, sí. Y se le durmió. Aunque tengo que ser muy puntual y muy claro, yo no puedo condenar que ustedes se reúnan el domingo, ni puedo decir que está mal. Según mi percepción y mi cosmovisión, de lo que entiendo, no está mal, pero sí quiero puntualizar algo, que los gentiles en el primer siglo se reunían un sábado y no tenían ningún problema junto con los judíos de reunirse. Quiero tener eso muy claro, porque uno a veces ve, ay, que fulanito se reúne el sábado, uy, no, porque eso es una secta falsa. No, en el primer siglo la primera iglesia lo hacía, y repito, el domingo si te reúnes está bien. Desde mi cosmovisión, sí. no está, y el pastor tiene su punto de vista, y algún día vamos a hablar del asunto abiertamente, porque tenemos libertad, un Shabbat para reunirse. Pero quiero decirle a los hermanos y a las hermanas que están, de que, para ir ya resumiendo, porque creo que se nos fue el tiempo, la primera iglesia fue una iglesia judía. No, hay que tener en cuenta algo, y es que sí, la historia ya está escrita y correcto. No se puede borrar. Es y correcto. Lo que está escrito es que la iglesia del primer siglo, por lo menos durante 100 años, que es que 100 años parece muy poco, pero es que en 100 años pasan muchas cosas. Sí, entonces sabemos que por lo menos durante 100 años, y ya está escrita la historia, no se puede borrar, la iglesia se congregaba en Shabbat. Estábamos diciendo que el que se congregue en otro día está haciendo algo malo. No, la Biblia no dice en ninguna parte que reunirse un domingo o reunirse un martes es pecado. No, es correcto. Realmente la convocación, la santa convocación siempre va a ser buena. Eso no se puede negar, pero la realidad histórica es que la iglesia se congregaba un Shabbat. Un Shabbat. Ahí, pastor, no hay nada que hacer. Por eso dije, vamos a hablar del Jesús histórico. Por eso le dije, usted le va a tocar dejar sus premisas, se va a tocar un lado lo que le enseñaron, porque comenzamos hablando del documento histórico. Sí. Entonces, en Hechos 15 ya han pasado al menos 20 años de la muerte de Jesús, y gentiles y judíos se reunían un sábado. Otra, Hechos 10. Sí. Hechos 10, ¿cuántos años pasaron de Marcos 7 a Hechos 10? ¿Qué pasó en Marcos 7? Hay un verso que dice, declarando limpios todos los alimentos. Y Hechos 10, vemos a un hombre llamado Pedro diciéndole, no señor, yo no voy a comer. ¿Cuántos años pasaron? Porque nunca he comido cosa Quiere decir entonces que Jesús nunca dijo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Se podía comer de todo. Han pasado por lo menos más de 10 años. Es correcto. Entonces, ¿dónde estaba Pedro? Cuando Yeshua dijo, todos los alimentos están limpios. ¿Se hizo el loco? ¿No estaba en esa reunión? ¿O será que la iglesia, después de que Yeshua muere y resucita, la iglesia sigue con lo que ya habían leído desde su infancia? Y es que hay cosas que se comen y cosas que no se comen, ¿cierto? Para los hermanos que me están escuchando, hermano Daniel, entonces usted nos está diciendo que tenemos que vivir como judíos. No. Lo que yo estoy diciendo en este podcast, con la ayuda del pastor, es que miremos la iglesia del primer siglo y cómo no podemos ser antisemitas ni juzgar a un hermano que se reúna el sábado. Mostrar que el libro que tenían era el Antiguo Testamento, que por cierto, pastor, yo tengo que decirle algo. Cuando aparece este hombre que usted mencionó ahorita, se me fue. ¿Cuál? Hay un hombre que es el primero que propone un canon bíblico. Marción. Claro, Marción. Marción existe. Creo que aparece en el año 144, claro. Si no estoy mal. Y a esto lo deben de saber los hermanos. Resulta que Marción también dice, hay que desvincularnos de la iglesia judía. Entonces Marción propone un canon bíblico del Nuevo Testamento, y es el primero que utiliza, pastor, la expresión Antiguo Testamento. Hermanos, cuando yo leí eso, yo me quedé, ¿qué? Esto de Antiguo Testamento vienes con Marción. ¿Pero por qué? Y Marción proponía la siguiente teología, pastor, eso, dale. Que es lo que tenemos que mirar. Porque Marción de alguna manera dijo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo.
Ese no es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo que quedó en el Antiguo Testamento, ese no es el Dios. Y a propósito, pastor, hago acá un paréntesis. Hace poquito me llamó una hermana y me dijo: hermano Daniel, tengo un problema porque estoy hablando con el guarda del recinto y del edificio donde yo vivo, y está esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento, que no es el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo dije: hay todavía marcionistas después de 1500 años. Y empieza a decir el pastor, y es el primero que nombra Antiguo Testamento. Y de alguna manera nuestra mente hoy en este siglo empieza a desvincular cualquier cosa. Uy, no, eso es del Antiguo Testamento. Uy, no, eso es de los judíos. Uy, sábado, no me menciones sábado. Y de alguna manera nos olvidamos de nuestras raíces. Pastor, hay que tener en cuenta eso, porque es que estamos hablando de que Marción era entonces un dualista. Pensaba que habían dos dioses. Por Dios, eso golpea directo en la médula, porque se supone que nosotros somos... Exacto, nosotros somos monoteístas, ni siquiera somos enoteístas. Y estamos viendo a un hombre que propone un canon y el hombre es dualista. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Lo más interesante es que él después se arrepiente de esto, ya muy anciano, y él es excomulgado. Y él murió siendo excomulgado, pero él murió tratando de revertir lo que él mismo había desarrollado, pero ya se le había salido de las manos. Quedó excomulgado. Pastor, entonces, para ir resumiendo, tenemos que decir que la primera iglesia fue netamente judía. Así es. Con autoridades judías. No habían autoridades en el primer siglo romanas, griegas, sino que eran autoridades judías. Terminamos resumiendo que tanto gentiles, oigan esto, hermanos, compartían junto con los judíos un Shabbat, que en medio de eso se leía Moisés, que era el libro para entender a Jesús de Nazaret y para entender todas las revelaciones. No tenían otro libro. Terminamos diciendo que no comían los animales, que la Biblia dice que no se coma, y comían de los animales, que la Biblia dice que sí se coma. Es más, pastor, yo creo que incluso a ellos les enseñaron a guardar la pureza, que yo les enseño a los que el Padre ha permitido estar conmigo, y yo les digo: no somos judíos, algún día vamos a tocar el tema, pero les voy a enseñar, algún día tocaremos el tema de las leyes de Noaj, que sí ha estado desde tiempos antiguos, y nunca desde la perspectiva de un judío. Tú tienes que convertirte al judaísmo para salvación. Eso es algo que tenemos que separar y tener muy claro. Pero yo les digo y les enseño la pureza de los 7 días, por ejemplo, cuando la mujer tiene la nida o lo que conocemos como la menstruación. Y yo les digo, yo creo que es una de las cosas que en el primer siglo nuestros hermanos gentiles también guardaban. Y yo les digo, y nosotros también las hemos de hacer. Ya después explicaremos toda la teología y el por qué. Pero quiero invitarlos a que no seamos antisemitas. Quiero decirles que el Espíritu Santo primero descendió sobre los judíos, que a ellos primero fueron hechas las promesas, y que el evangelio, como lo decía el pastor, fue primeramente poder salvación para ellos antes que para nosotros. Así que ¿por qué no cambiar un poquito y renovar nuestra mente y ver las cosas desde otra perspectiva? ¿Por qué no volver a leer el Antiguo Testamento y tenerlo también en alta estima? Porque tampoco puedo decir como otros que se van al extremo, pastor, yo sé que usted no es de esos, pero hay muchos que ya empiezan a dejar el Nuevo Testamento. Yo me he encontrado, pastor, con congregaciones de raíces hebreas, ¿sí? Y lo menciono con mucho respeto, porque a todos les he dicho que los amo, a todos, pero que dicen, por ejemplo, que el Nuevo Testamento está mal. Me he encontrado con gente que empiezan a decir: no, ya tenemos que cuestionar a Pablo. Y de alguna manera me decía una vez una hermana que asistía a una de estas comunidades: hermano Daniel, y entonces ya no sabemos, porque si no tenemos Nuevo Testamento, entonces no tenemos la doctrina de los apóstoles y profetas, y tenemos un problema. Entonces yo creo que es como su merced decía, pastor, la otra vez: tengamos un balance, oiga. Así tiene que ser. La gente a veces no sabe encontrar ese punto medio. Entonces tenemos un extremo, y es: descartamos todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento solo es para enseñarle a los niños el domingo a las 10 en la escuelita que pinten el arca de Noé. De ahí para allá no nos interesa. Otros ya empiezan a rayar con que no, es que son las opiniones de Pablo.
estamos hablando de que él fue simplemente una persona que dio una opinión. Entonces ya se empieza a volver un asunto un poco peligroso. Claro que porque sí. entonces ya estamos negando que está una palabra divinamente revelada, ¿cierto? Yo creo que en la providencia divina, si él permitió que de Génesis, Apocalipsis se definiera este canon, es porque eso fue lo que él quiso que se estableciera, ¿cierto? Ahora, no podemos caer tampoco en eso de solo escritura, ¿cierto? Es pero correcto. eso ya es otro, Eso ya es otro tema, pero ¿cierto? no podemos caer en eso porque eso se cae fácil, pastor. Exactamente. Eso que decimos que solo somos solo la escritura, se nos caería un montón de cosas. Exactamente. Pero realmente lo que está ahí es buscar ese balance. Amén. Y la realidad es que prácticamente los escritos del Nuevo Testamento son escritos por manos judías. Amén. Casi en su gran mayoría. Estamos hablando de que Juan era judío. Es correcto. Pablo escribió 7 y sus discípulos escribieron por lo menos otras 7 cartas. Sí. Estamos hablando de que hay por lo menos la influencia de Pablo judío, o supongamos que la escribió toda, entonces estamos hablando de que hay 2 judíos. Pedro, judío. Santiago, judío, ¿cierto? Mateo, no se sabe quién escribió Mateo, pero por lo menos más de la mitad del texto es escrito. Claro. Entonces, cuando un judío escribe no con mentalidad colombiana o con mentalidad romana, aunque escriba en griego, escribe con mentalidad judía. Y eso no se nos puede a nosotros olvidar. Cuando Pablo o Pedro escriben, no escriben siendo romanos o escriben siendo gentiles, ellos escriben siendo judíos. Entonces tenemos el Antiguo Testamento es un documento judío y el Nuevo Testamento es un documento judío. Entonces, o sea que negarlo sería seguir negando, seguir teniendo el antisemitismo, por decirlo de alguna manera. Claro, y vámonos entonces a Yeshua. Sus parábolas son un pensamiento dentro de las mismas escuelas. Estamos hablando del Jesús histórico. Del Jesús histórico. Estamos hablando de que hay un personaje que es histórico, que era judío, que se alimentó de ciertas escuelas y que esas parábolas están, por ejemplo, algo que era un método muy utilizado entre los rabinos, no lo recuerdo en estos momentos. ¿El partes? No. ¿El partes para interpretación? No. En español es de ligero a pesado, que no recuerdo en este momento cómo se dice en hebreo. Y él utiliza mucho eso. Entonces el rabino le saca un argumento y él saca otro argumento bíblico de mayor peso delante de una audiencia. Y la misma audiencia decía, no, es que este tiene razón, es que no hay cómo debatirle, ¿cierto? El argumento de él es más liviano y el argumento de él es más pesado. Ese argumento o esa estrategia era algo muy utilizado entre los rabinos. Entonces mira que la cultura, la idiosincrasia, la cosmología, era una cosmología judía. Las enseñanzas, las parábolas, todo esto viene en un contexto judío, ¿cierto? Entonces no se nos puede ignorarlo y no se debe tener en poco, ¿cierto? Porque como hablábamos hace 8 días, tenemos un Jesús muy fragmentado, pero es porque la gente desarrolla su propia idea de su Jesús personal. Él es para nosotros personal, pero la persona que está en la palabra no se puede convertir en mi versión de Jesús. Tenemos una versión que Él viene a mí y habla a mi corazón de manera personal, pero el que está ahí ya está escrito. Pastor, quería puntualizarte algo porque la vez pasada se acercó, creo que fue David, y ahí me dice, Daniel, creo que les faltó explicar más lo del Jesús personal, porque bueno, él sabía a qué me refería yo, y le dije, ¿por qué? Porque es que Jesús no es relativo. Y yo, sí, me faltó puntualizar esa parte, que cuando terminamos diciendo en el anterior programa acerca del Jesús personal, creo que Cristian, que nos estaba acompañando en ese día, se refiere a tener un encuentro con Él, pero Cristo no es relativo. Entonces vamos a terminar diciendo de que el Jesús histórico es un Jesús que vino a la casa de Israel, que la primera iglesia fue judía, siguió con el Antiguo Testamento, que en realidad no es Antiguo Testamento, era el texto que se tenía que seguir leyendo, era el texto dado de los profetas. Cuando escribe Pablo a Timoteo, tú que has sabido las Sagradas Escrituras desde niño, no había un canon del Nuevo Testamento, así que son el Antiguo Testamento. A propósito, pastor, algún día lo vamos a ver.
nosotros vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento, y que hoy incluso para el pueblo judío allá en Israel, hay más referencias mesiánicas que las que nosotros tenemos. Hay muchos nombres para hablar de Jesús, hay muchas referencias como el Benfares, que es una cosa que nos enseña en el cristianismo, como el leproso también está allá en los libros judíos, como la piedra. Entonces es judío, y queremos terminar asentando esto de que no tenemos por qué ser antisemitas, y queremos mostrarte cuándo fue la ruptura de la iglesia gentil con la iglesia judía, que fue a causa de los temores, de las guerras, de que los dirigentes judíos que sí sabían el mensaje, pastor, porque es complicado cuando se levanta un gentil que no tiene el contexto del Dios de Israel, así que ¿qué podrá enseñar él? Entonces queremos terminar diciendo esto, de que fue la iglesia gentil, de que todo lo que te estamos diciendo está constatado en Hechos capítulo 15, y creo que quedará para la próxima. Entonces ahora sí hablemos de Pablo y de los gentiles a plenitud, el evangelio revelado a Pablo. ¿Qué palabras quieres decir, pastor? Yo quiero finalizar con que Jesús, Yeshua, nació judío, vivió como judío y murió en el madero por nosotros, seguía siendo judío, y cuando resucitó, quiero tocar ese tema. ¿Qué tal si lo dejamos para la próxima, Pablo? Hablar del resucitado. Pero por lo menos, desde que él nació, vivió y murió, claro, hasta que llegó a la cruz, judío. Tenemos a un judío. Pastor, es un honor tenerlo. Gracias por aceptar como siempre la invitación. Espero tenerlo en otros programas más. De hecho, este quedó inconcluso, claro, porque falta hablar de Pablo. Agradecerles a ustedes, a los muchachos que están detrás, a los que nos ayudan, los que nos colaboran, a Leandro. A propósito, el que quiera venir de los hermanos que están acá en Medellín, Star Shakes, pueden ver el programa en vivo a las 8:30, los miércoles se viene y se toma algo acá. El lugar es hermoso, y agradecemos a nuestro hermano Leandro, ya saben, Star Shakes. Vamos a dejar también el link del canal de la congregación del pastor para que vayan a ver sus videos. Por ahí he visto algunos, me han parecido muy, muy bonitos. Es el de la saliva, ese corto está interesante. Así que, hermanos, el Señor les bendiga, y bueno, vamos renovando nuestro odre cada vez más. Bendiciones. Gracias, bendiciones.